Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. Hoy vas a aprender a trabajar correctamente con las transiciones, poder aplicarlas en momentos en los cuales no tienes ni cabeza ni cola en los clips, que es uno de los errores más comunes. Adicionalmente vas a aprender a modificarlas o personalizarlas, las transiciones que vienen por defecto instaladas en el software. Vamos a, por así decirlo, crear una nueva transición dentro de la página de Fusion. Sin más preámbulos, vamos a DaVinci Resolve e iniciamos. Una vez estamos en DaVinci Resolve, uno de los problemas más comunes que tienen algunas personas que apenas inician con el software tienen su material en la línea de tiempo, y en el momento en el cual tratan de aplicar una transición, esta sencillamente no se les permite colocar, y esto se debe a una sencilla razón. DaVinci Resolve necesita o solicita tener material sobrante tanto en cabeza como en cola de los clips en los cuales se va a hacer la transición. En el momento en el cual yo selecciono, por ejemplo, el final de un clip, de este clip, y veo esta línea roja, me está mostrando que es el final de ese clip y que no tengo material sobrante para extenderlo. Por ejemplo, si en este caso este clip yo lo hago más corto, fíjense que esa línea se ha vuelto verde, ¿cierto? Y en ese espacio gris o negro que estamos observando en medio de los dos clips, vemos una línea blanca que está demarcando hasta dónde puede llegar este clip actualmente, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el siguiente clip. En este caso, si yo mantengo el clip aquí al final del mismo, acá en el centro, veo que esto está en rojo, quiere decir que el clip no lo puedo extender más. Fíjense, ese es el comienzo del clip, no tiene más información, y en el momento en el cual yo lo recojo, ¿cierto?, es verde y me está mostrando que aunque en este momento el clip lo tengo hasta este punto, tengo más material aquí. Fíjense en el cuadro que se crea acá, tengo más material para trabajar, y eso es lo que necesitamos crear para que podamos aplicar una transición. En este caso podemos hacerlo manualmente o de manera automática. Si quiero hacerlo manualmente, sencillamente puedo pasar a mi herramienta de trim, el Trim Edition, creo un poquito de cola en este clip y un poco de cabeza en este otro. En este momento, si le doy clic a cualquiera de los dos, ya podemos ver esas líneas verdes, ya no son rojas. Entonces yo puedo seleccionar ahora fácilmente una transición, por ejemplo el Cross Dissolve, y aplicarla. En este momento sí me permite aplicarla, y aquí podemos ver el resultado de la misma. Ahora vamos a ver el procedimiento de manera automática. Si en este caso yo no tuviese cabeza ni cola en los clips, vamos a verlo, ¿sí?, vuelven a estar rojos. Con el método abreviado de teclado que es Control T, DaVinci Resolve me da un mensaje en el cual me está diciendo que tiene insuficientes espacios para aplicar la transición, ¿sí? Handles, o como les mencionaba, metraje adicional para poder aplicar la transición. Entonces, en este caso podemos utilizar la opción denominada Trim Clips, y él automáticamente va a trimear o va a recortar, como les mostré ahorita, los clips, los frames necesarios para poder aplicar la transición por defecto, que en este caso es Cross Dissolve. Vamos a verlo. Inmediatamente él ha trimeado el espacio, lo que necesita para trimear, que son unos frames predeterminados, y ha aplicado directamente la transición. Podemos revisarla en este momento. Ahora, esa transición no puedo hacerla en este caso más larga, porque DaVinci Resolve ha trimeado exactamente el espacio que necesitaba para aplicarla en su mínima expresión. Si yo quiero que esa transición sea más larga y más suave, tengo que recortar aún más los clips de un lado y del otro. Por ejemplo, en este caso vamos a hacerlo. Voy a eliminar esta transición, pues voy a agregar más espacio acá, y en el clip siguiente también voy a agregar más espacio. Ahora, en el momento en el cual yo aplico la transición, puedo hacer que esta transición sea mucho más larga, fíjense, y llega hasta el límite del espacio sobrante más corto que tenga disponible de cualquiera de los dos clips. Fíjense muy bien. Entonces ya esta transición va a durar mucho más tiempo y va a ser mucho más sutil, por así decirlo. Fíjense muy bien. Empiezo a agregar el otro clip y aparece. Así es como solucionamos rápidamente este problema que muchos principiantes encuentran al momento de aplicar una transición. Ahora vamos a ver cómo podemos personalizar algunas de las transiciones por defecto que tiene DaVinci Resolve. Vamos a hacerlo en este clip. Primero vamos a revisar, miren, fíjense muy bien, en este clip tengo hasta acá de material sobrante, y en este otro clip tengo hasta acá de material sobrante. Puedo aplicar fácilmente cualquiera de las transiciones preestablecidas rápidamente.
Ahora, en el momento en el cual yo, por ejemplo, aplico Cross Dissolve, podemos ver en el inspector, en la pestaña de transiciones, una serie de modificadores en los cuales puedo personalizar la transición que tenemos actualmente. Puedo, en la primera opción, en la de tipo de transición, seleccionar otra serie de transiciones que son similares o prácticamente las mismas a las que tenemos ya predeterminadas en el panel de efectos. Puedo hacer, por ejemplo, este óvalo que aplicamos hace un momento. Puedo aplicar un triángulo de iris, ¿cierto? O un Bardur, o volver a nuestro Additive Dissolve, que era el que teníamos inicialmente. Adicionalmente, desde acá podemos ajustar la duración tanto en segundos como en frames de esta transición, dependiendo, nuevamente les confirmo, de los handles o de los espacios adicionales que tengamos en cada uno de los clips. No vamos a poder extendernos más allá de ese límite. Lo mínimo de la duración es 0,1 segundo, o podemos extenderlo, en este caso hasta 5,9 segundos, que son los espacios que tenemos disponibles. También podemos trabajarlo en los frames que queremos que dure esta transición. Adicionalmente, tenemos un botón para establecer de manera predeterminada la duración de la transición, para cuando lo apliquemos en otros clips sea esta la duración que va a tener esta transición. Pues podemos setear por defecto que sea en este caso de 2.3 segundos. Podemos cambiar la alineación de esta transición. Si queremos respetar todo lo que vemos de este clip hasta el punto de corte, por ejemplo, puedo pasar esta alineación a la derecha y podemos ver que todo lo que hemos establecido que se vea este clip hasta el corte se va a ver, y una vez llegamos al corte empieza a hacer la transición con lo que tenemos escondido detrás de este video. Fíjense muy bien lo que voy a hacer en este caso para que puedan verlo más claramente. Este material adicional que están viendo en este momento en naranja, este material en naranja que vemos acá, es el material que tiene este clip enrollado, escondido, tremeado debajo de este, y es el que está utilizando en este momento la transición junto con el material que estamos visualizando de este para crear esa disolución. Es importante que tengan muy en cuenta cómo funcionan estas transiciones. Ahora bien, si lo que queremos es utilizar y que se vea todo el material del clip siguiente, podemos dejarlo a la izquierda. Él va a utilizar el material sobrante que tiene este clip siguiente, que es este material que vemos en este momento acá, ¿cierto? Hace la transición y a partir del corte ya inicia el siguiente clip de manera limpia. O como lo tenemos por defecto, que tome la mitad del anterior, la mitad del siguiente y que cree nuestra transición desde el centro del corte. Los siguientes modificadores que tenemos acá, el de Start Ratio y End Ratio, no recomiendo usarlos porque nos pueden crear una apariencia extraña en la transición. Por ejemplo, si en End Ratio yo lo bajo en este caso a 80, fíjense lo que pasa cuando termina la transición. No termina de manera homogénea, sino que hay un corte. Y esto puede o no ser lo que busquemos. Si es un efecto que queremos hacer en ese momento, podemos utilizarlo. Pero si no lo queremos hacer, podemos dejar esto en 100 y este en 0 para que sea una transición mucho más fluida, mucho más suave. La siguiente opción que tenemos, el Easy, va a determinar a qué velocidad se va a realizar esta transición. En este caso está en NOM o de manera lineal, y podemos ver acá esta línea en la transición. También podemos desplegar con este icono, con este rombo que estamos viendo acá, la curva actual de la transición. Fíjense, es una curva lineal en este caso. Si yo selecciono, por ejemplo, IN, él lo que va a hacer es, va a entrar de manera suave y luego se va a acelerar. Fíjense muy bien en esto. Entra suave y se acelera al final. Caso contrario, si lo dejo en out, va a entrar rápido y al final va a ir suave. Entra rápido y termina suave. Y si selecciono in and out, veámoslo. Y por último, si queremos personalizarla, podemos utilizar custom y podemos agregar nuevos puntos en la curva y personalizar de qué manera queremos que se comporte. Otras transiciones tienen otra serie de controles. Por ejemplo, una transición que me gusta es esta de Resolve FX Transition denominado Border Wave, en la cual podemos crear el efecto de que uno de los clips se está quemando y el otro clip es develado. Vamos a verlo acá. Si queremos que sea más lento, podemos extenderlo y este es el efecto que se ha creado en este clip. Ahora bien, tenemos en este caso una serie mayor de controles en las cuales podemos personalizar de qué manera se va a comportar este quemado, ¿sí? Las diferentes formas que crea, el color de este hue, de este board. Podemos agregar un efecto denominado as que crea como una estela, una sombra adicional, y fíjense el resultado que hemos logrado en este caso.
lo más importante en las transiciones que tengamos es que no nos debemos limitar con el hecho de que tenga ya preestablecido un efecto. Si en este caso yo veo que esta transición puede servirme, sencillamente la aplico y reviso la serie de personalizaciones que tiene. Por ejemplo, en este caso puedo colocar un borde o puedo cambiarle el aspect ratio si quiero que sea de otra manera, cambiarle también el centro, el offset, podemos modificarle adicionalmente su rotación. Entonces quiero que sea de este modo que se aplique y vamos a ver, por ejemplo, en este caso el resultado, ¿sí? Esta transición ya es de por sí muy diferente a la que por defecto está preestablecida. Ahora vamos a ver cómo podemos crear nuevas transiciones a partir de algunos efectos de Fusion. Por ejemplo, voy a aplicar una transición por defecto, este Cross Dissolve, ¿cierto? Pero en este caso quiero personalizarla en la página de Fusion. Entonces vamos a darle clic derecho a la transición y vamos a utilizar la opción Convertir a Fusion Cross Dissolve. En este caso, cuando utilizo esta opción, podemos ver que ahora en la página del inspector ya no tenemos los controles acá como tal de esta transición, sino que tengo un nuevo botón en el cual podemos irnos a la página de Fusion y personalizarla, o podemos igualmente darle clic derecho a esta transición y ahora utilizar la opción denominada Open in Fusion Page. En el momento en el cual la hemos abierto en el módulo de fusión, podemos ver nuevamente nuestro Media In y Media Out, que son los dos elementos que se están transicionando, y el Media Out nos muestra el resultado de esta transición que tenemos en este momento por defecto, ¿cierto? Pero en este caso quiero modificar ese Cross Dissolve, entonces puedo dar clic derecho acá y utilizar otra serie de disoluciones que hay disponibles en Resolve, por ejemplo el Aero, donde podemos ver una erosión de los clips y se crea una transparencia, o este Additive Dissolve. Si por el contrario yo no quiero utilizar una disolución, sino que quiero hacer una transición diferente, por ejemplo con un Luma, entonces vamos a eliminar este Crop Dissolve, ¿cierto? Y en este caso, para poder mezclar estos dos, voy a agregar un Merge. Ahora el Media In lo voy a ligar acá a nuestro Merge y el Merge al Media Out. Ahora en este caso quiero utilizar un Luma Key, entonces vamos a utilizar un Luma Keyer, ¿cierto? Y veamos el resultado solo aplicando el Luma Keyer. En este caso no se está creando aún la transición porque no he personalizado la entrada y la salida de este Luma Keyer. Entonces, para que se comporte igual que una transición, lo que vamos a hacer es animar tanto la entrada como la salida, ¿sí? La parte alta y baja del Luma Key a través de unos modificadores. Entonces en este caso voy a seleccionar primero el alto, el height, y le voy a dar Modify White, Animate Curves, y de igual manera el otro deslizador, Modify White Animate. En este caso veamos lo que pasa, fíjense muy bien. Ya tenemos una simple, la cual podemos agregar, por ejemplo, acá un blur para que sea mucho más suave el efecto. Podemos adicionalmente a estas curvas de animación, para que sea mucho más suave, como lo vimos anteriormente, en lugar de que sea una curva lineal, podemos hacerla easy, ¿cierto? Y una que crea un efecto que me gusta mucho es la Sign. In, out, vamos a seleccionar Sign, tanto en alto como en bajo también vamos a crearlo acá, Easy, Sign y Sign. Vamos a ver el resultado, vamos a verlo acá en la página de edición. Básicamente ya tenemos una nueva transición. Ahora, por ejemplo, si en este caso, en esta transición, no quiero que vaya de el punto más oscuro al punto más claro y termine acá en las altas luces, sino que haga lo contrario, que comience en las altas luces y termine en el punto más oscuro, vamos a nuestro Luma Keyer y vamos a utilizar la opción Invertir. Esta opción también la tenemos que hacer en los modificadores, tanto en el Low, vamos a utilizar acá e Invertir, como en el High, Invertir. Y este es el resultado de esta transición. Y bueno, muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios. Y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal. Chao.